Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso. Dios también sufrió por dar amor. Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado. Dios también fue un niño marginado. Dios también fue un joven rechazado. Dios también tuvo hijos descarriados. Y quiero compartir con ustedes un tema rápidamente que se llama el verdadero propósito de la Navidad. Y para eso voy a leer un texto bíblico que está en el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El texto de Lucas está hablando de José y María. Cuando llegó el tiempo del alumbramiento de María, dice Lucas que se cumplieron esos días del alumbramiento, de dar a luz a su hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y la frase clave para reflexionar esta tarde es la que dice al final: porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para que naciera el Salvador. No había lugar para ellos en el mesón. Bueno, vamos a mirar unos hechos rápidamente, unos hechos previos, cosas que sucedieron antes del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan. Dice el texto bíblico de Lucas, capítulo 1, versos 16 y 17, dice: y hará, refiriéndose a Juan, cuando naciera y cuando creciera y fuera una persona adulta, madura, dice el texto que este profeta Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando vino Juan el Bautista, él vino para preparar el camino para Jesús. Él no vino para hacer su propio ministerio, él vino para prepararle un camino a otra persona que venía detrás de él, que era mucho más importante. Él mismo lo dijo. Él vino para preparar entonces el camino para Jesús. El ángel Gabriel le estaba diciendo a Zacarías que su hijo, Juan el Bautista, nacería con la misión de anunciar, comunicarle al pueblo de Israel el hecho real de que necesitamos un Salvador. Esto quiere decir que si los hombres necesitamos un Salvador, si usted y yo necesitamos un Salvador, es porque estamos en problemas. Nadie necesita que lo salven si no está en problemas. Pero si la Biblia, si el Evangelio dice que Dios envió un Salvador, quiere decir que hay alguien que está en problemas, hay alguien que necesita ayuda. Es lo que el ángel Gabriel le está diciendo a Zacarías. Pero nuestros problemas no tienen que ver con lo temporal, con las necesidades materiales, que todos los seres humanos las tenemos. No, nuestros problemas son más serios. ¿Cuál es nuestro problema por el cual Dios ha enviado un Salvador? Nuestro problema es el pecado. Nuestro orgullo, dijo un hombre de Dios inglés llamado Arthur Burt, él dice: el problema del hombre es nuestro orgullo que se levanta contra la gloria de Dios. De alguna manera nuestro gran problema es decirle a Dios: Dios, no te necesitamos. Hay personas que han llegado al extremo de decir: bueno, Dios no existe. Otros han llegado al cinismo de decir: Dios no existe porque si Dios existiera no podría ser conocido, no podría ser explicado. Esos son los agnósticos.
Y cada vez hay más corrientes y más ideas nuevas que el hombre se inventa para evadir a Dios, para decir, de alguna manera decirle a Dios que no lo necesita, o que Dios, no te metas en nuestras vidas. Así que la Navidad es entonces una acusación, antes de ser una época de deleite. Es una época en la que deberíamos reflexionar sobre lo que Jesús vino a decir y a confrontar cuando Él se manifestó en la primera Navidad, cuando Él se encarnó en la primera Navidad. Jesús vino a hacer una acusación muy seria. Esa acusación está implícita en la declaración del mensaje de Jesús cuando Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no decía: hola, aquí estoy, soy Jesús, ¿cuántos quieren creer en mí? Jesús no decía eso. Jesús no decía: hola, soy Jesús, el Hijo de Dios, ¿cuántos quieren recibirme en su corazón? Jesús no decía eso. Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si tenemos que arrepentirnos, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? De nuestros pecados. Así que nuestro gran problema, el problema que viene a resolver el Salvador y la causa por la que ocurre la primera Navidad, es que nosotros somos pecadores. El advenimiento, es decir, estos días de reflexión antes de la celebración de la Navidad, es para la Navidad lo que es la Cuaresma para la Pascua. Es decir, los días de advenimiento son como la Cuaresma, son días de reflexión, son días en los que deberíamos nosotros hacer un análisis verdaderamente si nosotros realmente queremos ser salvados. Si nosotros podemos reconocer que necesitamos desesperadamente a Dios. Lo que usted y yo necesitamos desesperadamente no es dinero, aunque es lo que mucha gente dice que necesita para ser feliz o para sentirse bien. Necesitamos a Dios. Sin Dios no podemos ser felices. Sin Dios, si Dios no dirige nuestras vidas, si Dios no es Señor sobre nuestras vidas, si Dios no es el centro de nuestras vidas, si Dios no es la fuente, entonces seguiremos siendo infelices aunque tengamos mucho dinero. Hay gente que puede tener muchísimo, pero muchísimo dinero, y son gente miserable, son gente desgraciada, porque lo único que tienen es eso, dinero. Pero no son felices, porque el dinero no hace feliz a nadie. La gente puede tener fama, puede tener poder, puede tener influencia, puede tener dinero y no ser feliz, porque las cosas de este mundo no pueden hacernos felices. Por ejemplo, el Salmo 139, en los versículos 23 y 24, dicen unas palabras que nosotros deberíamos considerar en estos días previos a la celebración de la Navidad. Es decir, deberíamos examinarnos, reflexionar muy seriamente acerca de cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo está nuestra vida en relación a Dios. El Salmo dice: oh Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Deberíamos hacer esta reflexión, porque sabe, mucha gente está esperando que llegue esta temporada de fin de año. Mucha gente anhela que llegue la temporada de fin de año que se conoce como Navidad, otros la llaman las vacaciones, pero no precisamente porque quieren ponerse a cuentas con Dios, no precisamente porque quieren poner en orden sus vidas. Ellos desean que llegue una temporada como esta, todo lo contrario, para desordenar más sus vidas, para hacer de sus vidas todavía más un caos. Así que la gente hoy no se está preparando para, con sus hijos, con sus esposas, su familia, los hogares, no se están preparando para tener un tiempo de reflexión y para buscar en Dios el cambio para sus vidas por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Mire, la gente está solamente ahorita pensando en, bueno, ya compramos el vino,
Ya tenemos listo el traguito, la música, todo listo para la fiesta, porque en lo único que queremos nosotros enfocarnos es en el deleite de nuestra carne, en la satisfacción de los deseos de nuestra carne, de nuestros ojos, porque también nuestros ojos desean muchas cosas. Entonces la gente está obsesionada por comprar y comprar y comprar, gastar y gastar y gastar. Luego en enero y en los primeros días de febrero están reflexionando. Ahora sí, fíjese que la Navidad comienza para muchos es en febrero, porque es en febrero cuando comienzan a reflexionar sobre todo lo que hicieron mal en la época de diciembre, de fin de año, todo lo que se gastaron, todo lo que hicieron que no debieron haber hecho. Bueno, esa es la realidad del ser humano. Y cuando el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que nacería Juan, que Dios iba a darle a Zacarías finalmente un hijo que él nunca tuvo, entonces el ángel le dijo a Zacarías, ¿sabes una cosa? Ese muchacho hará que los hijos de Israel se conviertan al Señor. Así que el mensaje que iba a predicar Juan el Bautista sería un mensaje que produciría una reflexión tan profunda en el corazón de la gente, que la gente que escuchaba a Juan se convertía al Señor, se volvía a Dios, se volvía de sus malos caminos a Dios. Bueno, ¿cuál era el mensaje que Juan el Bautista predicaba? El mismo que Jesús predicó. ¿Y cómo es el mensaje? El mensaje es sencillo, es corto. Jesús y Juan predicaron el mismo mensaje. Dice así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué curioso! Juan el Bautista confrontaba a la gente con su pecado. Juan el Bautista no tenía, como nosotros decimos en Colombia, pelos en la lengua para decirle a cada persona que estaba en pecado que debía arrepentirse, que debía volverse a Dios. ¿Y por qué hacía eso? Bueno, porque el ángel Gabriel ya le dijo a Zacarías desde antes que naciera Juan que ese muchacho Dios lo había ungido, lo había diseñado, lo había creado para hacer esa labor, esa misión. Juan haría que los hijos de Israel se convirtieran al Señor, el Dios de ellos, y Juan dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Tenía una autoridad, tenía una convicción de Dios y de la palabra de Dios, que Dios estaba con él, y él iba a hacer que Dios iba a hacer que con la predicación de Juan los corazones de los padres se volvieran hacia los hijos, y los corazones de los hijos se volvieran hacia los padres, y los corazones de los rebeldes se volvieran a la prudencia de los justos, y prepararía el camino del Señor. Qué hermoso que lo que va sucediendo antes de la Navidad, antes que Jesús nazca, es algo poderoso. Dios envía como un emisario, un mensajero que se va adelante, antes que venga Jesús, se va adelante preparando el camino para Jesús, preparando todas las cosas para Jesús. Eso es Navidad. Navidad es Dios enviándonos un mensaje. Primero viene Juan diciéndonos arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y luego viene Jesús para decirnos exactamente lo mismo, y el mensaje no ha cambiado hasta el día de hoy. Otro evento que sucedió antes de la Navidad, antes del nacimiento de Jesús, fue cuando María visitó a Elizabeth, y quiero hablar sobre eso también. Dice Lucas capítulo 1 versículos 46 al 50, dice: entonces María dijo, cuando visitó a Elizabeth, ellas conversaron, y en medio de la conversación María dijo lo siguiente: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Las palabras de María son muy profundas, muy poderosas. El Evangelio de Lucas nos deja ver una cosa interesante. María reconoce la bajeza, la condición de su naturaleza. Ella dice, la bajeza de su sierva.
Ella no dice, oh, le doy gracias a Dios porque por fin escuchó mis oraciones. Yo era una mujer tan piadosa, era una mujer tan santa que al fin Él se fijó en mí. Claro, tenía que hacerlo porque yo soy una mujer como no hay en Israel. No, María no se consideraba mejor que ninguna otra mujer. María no se consideraba mejor que ningún otro hombre. María, cuando se encuentra con Elizabeth, dice, engrandece mi alma al Señor, a mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces María, sin que Jesús haya nacido, todavía no ha nacido Jesús, y María está reconociendo su pecado. Está reconociendo que necesita a un Salvador, porque las palabras que utiliza María son: engrandece mi alma al Señor. La palabra Señor ahí es kurios o kyrios, que viene del griego, que significa Señor, dueño y amo absoluto de mi vida. Así que cuando María dice engrandece mi alma al Señor, está diciendo que Jesús, el hijo que ella tiene en su vientre, es el dueño y amo absoluto de su vida. Lo reconoce como Dios. Y también dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué María va a decir que Dios es su Salvador? Porque María está reconociendo que es pecadora y que necesita ser salvada como todos nosotros. Ahora mira las palabras de Elizabeth. Elizabeth dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces la prima de María está reconociendo también que necesita un Salvador y que es una mujer pecadora. Eso está en Lucas 1:43. Y luego María dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Qué interesante esa conversación entre las primas. Ambas están diciendo, wow, asombroso, maravilloso. Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos ha visitado y somos tan pequeños, somos tan pecadoras, somos tan necesitados, pero Dios se acordó de nosotros y nos ha enviado un Salvador. Esto que ellas están reconociendo. Así que Navidad es reconocer que yo necesito un Salvador. Entonces en los meses previos a que ocurra el nacimiento de Jesús en Belén, los meses y los días previos a la Navidad, estas dos mujeres tienen un corazón preparado para Dios. Antes que venga el día del alumbramiento allá en Belén, ellas ya han preparado su corazón para Dios. ¿Está preparado usted para Dios? ¿Está preparando usted su corazón para Dios en estos días? ¿Usted está pensando realmente en un cambio serio, radical y definitivo para su vida? ¿O está pensando en hacer como hace todo el mundo todas las Navidades? Ya quizá no tenga los villancicos, quizá tengas el disco bailable, porque usted lo primero que alista es la musiquita para poder disfrutar y para poder pasarla rico todo el mes de diciembre. Familia santanderiana, las únicas personas cuyos espíritus pueden glorificar o magnificar al Señor de verdad son personas como María y Elizabeth. Son personas que reconocen la bajeza de su naturaleza. Son personas que reconocen su necesidad desesperada de Dios. Son personas que están abrumadas por la condescendencia del Dios magnificente que nos ha visitado. En tercer lugar, quiero mostrarles que además del anuncio del nacimiento de Juan, además de la visita de María Elizabeth, también ocurrió después un momento en que Zacarías recobró el habla, porque Zacarías se quedó mudo cuando el ángel le anunció que tendría un hijo. Y él dejó de hablar por un tiempo, y cuando nació Juan y él lo tuvo en sus brazos, entonces ese día le fue de vuelta el habla a Zacarías. Y cuando él volvió a hablar, Zacarías dijo las siguientes palabras en Lucas 1:68 en adelante. Dice: alaben al Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador, dice Zacarías, del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Y tú, mi pequeño hijo, ahora le habla Zacarías a Juan, que lo tiene en sus brazos, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la tierna misericordia. Mire esas palabras tan hermosas de Zacarías.
Dice, gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Qué hermosas palabras las de Zacarías. Zacarías está tan convencido de la obra redentora de Dios a través del Mesías, que anuncia la salvación y la redención de Israel como que ya sucedió. Lo primero que él hace es decir, porque ha visitado y redimido a su pueblo. O sea, él lo da por hecho, aunque Jesús todavía no ha nacido. Así que Dios no envió un poderoso Salvador para resolver problemas económicos o problemas de salud o problemas relacionales. No, Dios envió un poderoso Salvador porque el problema en el que estamos metidos es un problema poderoso, y lo que se necesita es un Salvador poderoso para sacar al ser humano del problema tan grave en el que se encuentra, que se llama su pecado. Ahora, Zacarías declara que su hijo Juan el Bautista le enseñará al pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Mire que todavía es más clara la palabra profética de Zacarías, porque esto se conoce como una profecía también, unas palabras proféticas que Zacarías pronuncia en el Evangelio de Lucas. Zacarías está diciendo, Juan, mi hijo, le enseñará al pueblo cómo es que se consigue la salvación a través del perdón de sus pecados. Y aquí está muy claro, familia santanderiana, que no se puede pretender ser salvo. No podemos decir, sí, yo creo que yo soy salvo, yo creo que voy a ir al cielo, si no hemos resuelto el problema de nuestros pecados. Porque Lucas dice que Zacarías declaró que Juan el Bautista enseñaría al pueblo cómo ser salvo mediante el perdón de los pecados. Así que para ser salvos necesitamos resolver primero el problema de nuestros pecados con Dios. Porque todos nuestros pecados, antes que ofender a nuestro prójimo, cuando pecamos nosotros lastimamos al prójimo, le hacemos daño al prójimo o nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero antes que eso, nuestros pecados son una ofensa primero hacia Dios. Y como Dios es infinito, como Dios es eterno, nuestra ofensa no es igual a la ofensa contra el prójimo. Nuestras ofensas se convierten en ofensas que tienen calidad de eternidad. Nuestro pecado es una ofensa eterna al Dios eterno. Así que ¿cómo se resuelve nuestra maldad, rebelión, iniquidad, nuestra pecaminosidad, nuestro orgullo que se levanta todos los días contra Dios, que es esa manera de vivir del ser humano que le dice a Dios, no te necesito? Y si alguien le dice a esa persona, mira, tú necesitas a Dios, ¿por qué no buscas a Dios? Ay, mira, no me molestes, a mí no me invites a la iglesia, a mí no me hables de Dios, a mí no me prediques, a mí no me hables de la Biblia, no. Yo hago con mi vida lo que quiera. Ese es el orgullo del ser humano que se levanta todos los días contra la gloria, el señorío de Dios. Dios gobierna sobre la tierra. Los cielos gobiernan sobre la tierra porque Dios es el creador de todo. Si Dios es el creador de todo, quiere decir que Dios es dueño de todo y que Dios debe señorear sobre todo lo que ha creado. Es lógico que Dios quiere gobernar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas, porque Él nos creó. Así que no somos dueños de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Por esa razón Dios es soberano. Soberano significa que Él es dueño y señor de lo que ha creado. Significa que Él es dueño porque lo creó y entonces hace lo que quiere. Hace solamente su voluntad en toda su creación. Y parte de su creación somos usted y yo. Para Zacarías, la Navidad es el tiempo en que la luz matinal del cielo viene para iluminar nuestras tinieblas y alumbrar nuestras sombras de muerte y para guiarnos al camino de la paz. ¿Qué es Navidad para Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Navidad para él es que la luz matinal, como la luz de un nuevo amanecer, ha venido para disipar las tinieblas y las sombras de nuestro pecado. Piensen esto conmigo, las 5 de la mañana. ¿Qué hora tenemos en este momento? Son casi las 5 de la tarde. Pero imagínense que no son las 5 de la tarde, imagínense que son las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana, dicen los entendidos, que es la hora más oscura de toda la noche, porque es la hora en que está a punto de amanecer. ¿Sabe cuál es el momento más oscuro de la noche? El momento en que está a punto de amanecer.
Y el momento de mayor oscuridad lo llama, Zacarías dice, este es el momento en que la luz matinal, o sea, el nuevo amanecer, el momento en que aparece el sol, comienza a rayar el sol en el horizonte y desaparecen las tinieblas. A ese momento es al que se refiere Zacarías y al que yo le llamo la primera Navidad. La primera Navidad es el momento en que el verdadero sol, no este sol, sino el sol de justicia, Jesús, que es nuestro sol de justicia, viene al mundo para alumbrar nuestras tinieblas, nuestra oscuridad, nuestra ignorancia de Dios. Él viene para darse a conocer y dar a conocer a Dios el Padre, para mostrarnos la misericordia, el amor, la gracia de Dios, iluminar nuestro entendimiento y enseñarnos que para ser salvos necesitamos ser primero perdonados de nuestros pecados. Bueno, mucha gente esperaba en esa época la Navidad como la llegada de la salvación que Dios les había prometido a su pueblo Israel. Por ejemplo, Lucas también nos dice en el capítulo 2, versículo 25, que había un hombre llamado Simeón. Simeón era un hombre piadoso que esperaba la consolación de Israel. Cuando ese hombre tuvo en sus brazos al niño Jesús, ya Jesús había nacido y ahora lo llevan al templo, Simeón ve a Jesús, lo tiene en sus brazos y cuando lo contempla, él dice, porque han visto mis ojos la salvación de Dios. ¿Cómo dice Simeón acerca de Jesús? ¿Cómo describe Simeón a Jesús? Dice, han visto mis ojos la salvación de Dios. Porque Simeón entiende que Jesús es el Salvador. El Salvador. Bueno, y en el mismo capítulo 2 de Lucas, pero en los versículos 36 y 38, habla de una mujer también anciana, avanzada en edad, que se llamaba Ana, y estaba en el templo a la misma hora que Simeón vio a Jesús y lo alzó y lo contempló y declaró estas palabras. Dice, Ana, mujer de edad avanzada, ferviente en oración, también vio al niño Jesús y daba gracias a Dios y no paraba de hablar de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ahora mire lo que dice aquí, que Ana entendía que Jesús había venido a redimir. Qué maravilloso entendimiento. Una mujer anciana, un hombre piadoso, Elizabeth, María, Zacarías, todos ellos han entendido en la primera Navidad que Jesús viene a salvar y a redimir. Que Jesús viene a salvar y a redimir de nuestros pecados, de nuestra oscuridad, de nuestras tinieblas, para llevarnos a la luz admirable del reino de Dios. Así que usted y yo debemos recordar, analizar lo siguiente, considerar lo siguiente en esta Navidad. Si usted quiere pensar en la Navidad bíblicamente, si usted quiere realmente pensar en Dios en esta Navidad, también debe considerar y debe calcular que si quiere seguir a Jesús, lo seguirá en los términos de Él y lo seguirá al costo que sea, porque Él lo advirtió que el que lo siga sufrirá, padecerá, deberá negarse a sí mismo, deberá tomar una cruz y seguirlo. Así que la Navidad es una bienvenida a un estilo de vida de negación, un estilo de vida en el que nos negamos a los placeres mundanos y carnales y temporales de este mundo, placeres suicidas, placeres mentirosos y engañosos. Nos negamos a todo eso que nos ofrece este mundo por un placer superior. Navidad es decirle a Dios, sí, dame el placer tuyo, dame tu gozo, dame tu alegría, dame tu felicidad, porque la felicidad que Dios da, el gozo que Dios da es eterno, no es temporal. Quizá usted se sienta feliz durante estos días porque le pagan la quincena y le llega también la prima, y entonces usted dice, ay, tengo platica, ahora sí puedo comprar mis cositas y gastar y comprar y viajar, y puedo divertirme y puedo gozar y hacer muchas cosas porque, ay, me llegó la primita. Yo quiero hacerle la pregunta en enero, ¿y cómo sigue? ¿Feliz? Porque no le va a alcanzar la prima para el resto del año. No le va a alcanzar para todo el año gastar y gastar y gastar. Hay un momento en que se le acaba. ¿Y cómo va a quedar entonces cuando ya no tenga prima? ¿Feliz? No, ¿sabe que no? Porque esa felicidad que le provee el dinero a las personas es temporal, dura hasta que el dinero se acaba. Ay, yo soy feliz porque ya tengo mi casita propia.
Y hay personas que están viviendo la siguiente experiencia: no se han muerto ni papá ni mamá, y los hijos ya les están hablando a los padres: bueno, papá, mamá, necesitamos dividir aquí la herencia, ya toca vender, porque es que el hermano mayor tiene planes de irse del país, el otro hermano tiene planes de comprar, de invertir. Ya hoy los hijos le hablan a los papás: dividamos esta herencia ya. No están muertos los padres, están vivos. Y los muchachos ya están pensando en dividir herencia, porque todo el tiempo estamos pensando en dinero. Todo el tiempo estamos pensando en comodidades. Todo el tiempo estamos pensando en bienes materiales. Así que lo que parecía en una época que los haría felices: ay, ya compré mi casita, ya tengo casita propia, ¡qué felicidad! Esa felicidad no va a durar para siempre. Desde que tenga trabajo y salud, yo estoy feliz. Y cuando se enferma, entonces, ¿usted cómo se pone? Pregunto. ¿Cómo se pone? ¿Usted le da gloria a Dios cuando usted se enferma? No, porque a usted esa felicidad que le provee la salud, que usted dice que la salud le da felicidad, esa felicidad depende de cuánto dura la salud. Cuando viene la enfermedad, usted dice: no señor, qué felicidad, está incómodo, está enojado, grita, eso está de mal genio, no se lo aguantan en la casa, no se lo aguantan en el hospital, porque a nadie le produce felicidad estar enfermo. Pero ¿qué nos hará felices para siempre? ¿Qué nos dará felicidad eterna? Resolver el problema de nuestro pecado con Dios, eso nos hace felices para siempre. Porque no importa si usted se puso a cuentas con Dios, no importa qué situación esté viviendo, una estrechez económica, una situación de salud difícil, está viviendo una experiencia difícil en su relación con su esposa o con sus hijos, no importa si es porque lo echaron del trabajo, la circunstancia que sea no afecta su estado emocional, porque sus emociones ya fueron sanadas, porque lo que más nos afligía, que era el pecado, y el problema más grave que teníamos, ya lo resolvimos, porque pusimos nuestra fe en Jesucristo, confiamos en el perdón de Dios que ofrece el Padre por medio de su Hijo. El sacrificio de su Hijo es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Ya nos arrepentimos, ya le dimos la espalda a nuestros pecados y nos pusimos a cuentas con Dios. Así que no importa lo que venga, yo soy feliz todos los días de mi vida, porque estoy en paz con Dios. Esa es la verdadera felicidad, y eso sería verdaderamente la Navidad. Navidad no es que usted esté viviendo como todo el mundo vive. Navidad es una oportunidad que Dios nos está ofreciendo para ponernos a cuentas con Él, porque usted y yo no sabemos el día y la hora en que Él nos va a llamar a su presencia. Muchas gracias, familia santanderiana, por escucharnos. Y Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró.